En una ciudad donde cada paso cuenta una historia, existe un lugar donde las palabras nunca mueren. Madrid, tierra de gigantes. De sueños escritos por manos eternas, como Miguel de Cervantes y Lope de Vega. Sus voces aún resuenan. En cada calle, en cada verso. Y ahora es tu turno. Este 27 y 28 de mayo, las historias cruzan fronteras y se encuentran en Librería Códice. No es solo un evento, es un llamado. Encuentro de escritores sin fronteras. Madrid te está esperando. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos desde aquí, desde Escritores Sin Fronteras. Hoy tenemos la oportunidad de conocer a un autor, en este caso Alberto Sarvats, que ha escrito varias novelas, varios libros y que ha tenido una trayectoria bastante interesante, como le estuve comentando antes, y la verdad es que pues tengo el honor de poder presentaros tanto sus obras que ha escrito, tanto así como su propia biografía. Hablamos de esta persona, Alberto Sarvats, como autor, en este caso terapeuta, conferencista y creador editorial hispano-venezolano radicado en Suiza, reconocido concretamente por integrar la psicología, conciencia, espiritualidad y filosofía en el desarrollo humano en una obra profundamente reflexiva y humana. Eh, lo que me gusta a mí en este caso, Alberto, te comento, que he visto aquí en este caso también que comentas, que ha sido graduado en arquitectura en Caracas en el 85, pero luego desarrollas una inclinación hacia la comprensión del ser humano y lo que posteriormente, pues bueno, te ha llevado a la formación en terapia gestal, psicoterapia en orientación junguiana, bueno, mindfulness, coaching estratégico y diversas disciplinas de integración emocional y corporal. He visto también que su escritor ha desarrollado una extensa obra literaria, en este caso ya mencionaremos ahora mismo las obras que tiene, pero entre ellas podemos afirmar que hay una serie de novelas a nivel psicológicas, ensayos filosóficos, colecciones mindfulness, proyectos educativos, narrativa simplica y libros sobre conciencia, coherencia personal y desarrollo humano, por supuesto. También me he enterado que eres fundador de Nictea Editors, un proyecto editorial orientado a acompañar a autores y obras relacionadas con el crecimiento personal, que es algo que hoy en día pues mucha gente necesita concretamente. Ya estamos pasando unos tiempos, pues bueno, no solamente crecimiento personal, sino conciencia, espiritualidad, práctica y transformación humana. Eso es lo que de alguna manera pues he estado viendo de tu biografía y de hecho que incluso es bastante ejemplar con respecto a las obras que vamos a mencionar ahora mismo, que de hecho son bastante buenas, como comentaba al principio. Eh, Cabe mencionar aquí concretamente cinco o seis obras que, bueno, luego me vas a profundizar más en ello, pero básicamente es una de las obras que tenemos aquí, es la obra que se llama en este caso Máscaras. Máscaras, hablamos de lo que sería quién eres y sin ellas, en este caso. Las identidades que construimos para sobrevivir y que terminan alejándonos de nosotros mismos. En realidad lo que dice la sinopsis dice que vivimos interpretando personajes, el fuerte, el exitoso, el correcto, el que nunca cae, pero detrás de cada máscara existe una parte de nosotros que lentamente deja respirar. Madre mía, eso hoy en día en muchas redes sociales y todas estas... Oh, sí. claro, ahora mismo pues nada, estará al pie de, vamos, de lo que está sucediendo hoy en día. Alberto, cuéntanos, antes de nada, preséntate y un pequeño... Hola, encantado de tu invitación, encantado de estar en tu programa y poder conversar un rato. Sí, mi nombre es Alberto Sarvach y como lo dice, yo soy arquitecto, pero siempre tuve la inquietud por conocer la mente humana, ¿no? Entonces eso me llevó a formarme como psicoterapeuta corporal, psicoterapeuta en psicoterapia de gestal, la de Jung, soy coach puro y estratégico de la escuela de Las Palmas. Ujú.
hice mi formación también en mindfulness como profesor de meditación, de acompañamiento, y ahora dedicado a la escritura. Entonces, ese libro que estás hablando justamente de máscara, está ahorita en maquetación. Ujú. Yo creo que es uno de los libros que yo más quiero, porque el libro pasa algo con el proceso creativo. Cuando tú estás, yo por lo menos, cuando estoy en lo correcto, el libro se hace solo. Uno es el vehículo, pero el libro como que se escribe solo. Entonces, Máscara, que saldrá este año, va para la feria de Los Ángeles, con Escritores Sin Fronteras, si Dios quiere, junto con otros. Es un libro que es bien interesante porque habla mucho sobre lo que pasa hoy en día. Bueno, igual que la importancia del silencio, que ya lo tengo publicado también. Participo justamente con Escritores Sin Fronteras en la Feria de Bogotá, y lo escribí especialmente para la feria. Pero en este caso, Máscaras habla de la doble moral, la doble vida que a menudo la sociedad nos obliga a jugar para calzar dentro de ellas, y el peligro es que podemos perder nuestra esencia, transformarnos en ese personaje que interpretamos a través de la máscara, y nos desconectamos de nuestra esencia. Entonces el libro es como un llamado a nunca olvidar quiénes somos, y que sí es válido usar máscaras, pero nunca olvidarse de que solo son máscaras, no nosotros mismos. Ujú. Y este concretamente me inspiró bastante en el sentido de cómo imaginarte a la hora de escribir cada una de las páginas, porque realmente hablamos de la inspiración. Es decir, es un proceso creativo que va fomentando, va cimentando cada uno de los puntos clave que quieres inspirar, que quieres comunicar al lector, en este caso. El mensaje está claro, evidentemente, pero como terapeuta y demás, ¿qué podrías comentar al lector que quizá ellos no podrían llegar a descubrir a fondo del propio, la propia esencia de máscaras, concretamente? Porque ahora mismo, hoy en día, pues todo el mundo lleva máscaras de alguna manera u otra, ¿no? Ya sea más translúcida que otra. Claro, bueno, yo creo que uno de los síntomas a los cuales hay que hacerle mucho caso es cuando no nos sentimos alineados y en coherencia con el papel que estamos representando, Ujú. lo cual es bien difícil, porque muchas veces el sitio donde trabajamos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros empleados, la familia, los amigos, tienen una manera de comportarse y donde nuestra parte individual choca o puede chocar. Entonces, que se den cuenta cuando sientan esa sensación como de malestar, como de no me siento bien. Ahí hay que tener cuidado, porque significa que no están siendo congruentes con lo que son, y la máscara que están usando está en peligro de que se pierdan el contacto con ellos mismos. Entonces, este libro busca que la persona, bueno, como todos mis libros, que la persona tenga, primero sea coherente consigo misma y que tome conciencia, se cuestione. Claro. Esa es la finalidad de todo lo que yo hago. Coherencia, conexión consigo mismo y conciencia. En todos los libros que hago, bien sea libros de autoayuda, novelas, etcétera, siempre está ese mensaje, porque ahora más que nunca nos diluimos Ujú. en toda la realidad que hay de tantos medios y la AI y todo eso. Y el riesgo es que nos perdemos a nosotros mismos. Y al perdernos a nosotros, perdemos el contacto con los demás, los que de verdad son importantes para nosotros. Y las situaciones que de verdad son importantes para nosotros. Ujú. Y de hecho, una de las cosas que también he podido percibir es que cuando una persona llega a confiar mucho en otra o en un grupo de personas, al final acaba quitando esa máscara, como es el tema, por ejemplo, de los sentimientos, del amor, ¿no? Concretamente. Y aquí hablamos de lo que sería otro de tus libros, que es El peligro de amar. En este caso, imagino que es cuando podríamos imaginar que es el autor, o sea, intenta comunicar al lector que cuando se quita la máscara es cuando ya está dando su amor, en este caso, y el peligro que tiene el poder amar a alguien, ¿no? Sí, ese también va para la feria y está en maquetación. El peligro de amar habla del peligro de perderte en la relación Mm. de pareja y tratar de salvar algo que evidentemente ya no funciona.
pero el llamado es no te diluyas en la relación. Adáptate, pero no vendas tu identidad. Si la persona te ama de verdad, te va a aceptar como eres. Entonces no te diluyas, porque hay mucha gente que sigue una relación, se sienta mal y sienta que se va perdiendo en la relación por miedo a estar solo, por qué sé yo, por intereses, y lo sabemos. Mira, crecer no es fácil, pero vale la pena. Porque yo tengo 67 años y te digo, prefiero una verdad amarga que una mentira dulce. Muy Porque, bueno. porque el peligro de no crecer es seguir siendo el resto de nuestras vidas sin meterme con ellos y que me perdonen, no es nada. Es seguir siendo el seguir siendo el resto de nuestra vida enanos emocionales. Y que me disculpen las personas que sufren de enanismo, pero no estoy hablando peyorativamente de ellos. Que por favor me entiendan, ¿no? Que no se lo tomen a pecho. Estoy hablando, no me gusta crear conflictos y lo aclaro, pero eso es estancarse emocionalmente, no evolucionar, no crecer. Entonces, hay que decidir, es como un poco como la película de la Matrix, la pastilla azul o la pastilla roja. Ajá, muy buen ejemplo. ¿Mm? O Tal sea, cual. claro. Y es que además hay una cosa que también es cierta y es que mucha gente, pues, cuando llega a este punto, al final no sabe identificarse con un equipo, en el sentido, en el caso de una relación íntima, relación de pareja, relación de familia, ¿no? Sentirse identificado con un grupo de amigos, un grupo, una sociedad y demás. Al final, realmente, muchas personas, al no conocer ese límite de saber en qué sociedad, en qué grupo pertenece, acaban siendo como movidos por el viento, ¿no? Al fin y al cabo, porque no tienen una Claro. dirección concreta. Y es lo que me recuerda a mí, pues, Sí. otra de tus obras, que está bastante bien, en este caso, hablando de lo que sería el viaje de regreso hacia uno mismo, el título Ajá. llamado Regresar a casa. Cuéntame Ese esto. también va. Está en maquetación. Ajá. Este otro libro está bastante encaminado, Sí. ¿no? Pues no sé, que sería el anterior. Sí, y todo está concatenado, porque todos están. Mira, ¿cuál es la parte, cuál es la solución? Primero, lo primero para adquirir conciencia es el silencio, que es la puerta de entrada a nosotros mismos. Entonces hay que buscar el silencio, porque el ego necesita del bla, 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 y estamos sometidos a estímulos y la computadora y los programas y los celulares. No, 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 no. Una vez al día, 10 minutos, 15 minutos y cuando puedas hacerlo más tiempo, estar en silencio, ahí puedes caer en meditación, pero el simple hecho de que estés en silencio te aplaca y te oyes a ti mismo y te sientes a ti mismo. Mm, Ese es lo importante. Y el problema, la desconexión de nosotros mismos. evidentemente. Y Como una cosa. terapeuta, dando mis clases y trabajando con pacientes por más de 30 casi 40 años, yo siempre lo que buscaba, de lo que me daba cuenta, perdón, era que los pacientes acudían porque la mayoría estaban desconectados de ellos mismos, pero ya sabían la solución. Solamente les hacía falta estar en contacto consigo mismos y el silencio y técnica de relajación porque las respuestas ya están dentro de nosotros, pero no las oímos, no las sentimos, porque estamos con la loquera el día a día. Y tú Claro. sabes a lo que me refiero. Totalmente de acuerdo. Y una pregunta, esta también que a mí, por ejemplo, tenía aquí anotada. El tema de lo que sería la experiencia que has vivido a lo largo de los escritos que has tenido, capítulo tras capítulo, ¿has llegado a conocerte a ti mismo en el fondo o no? Porque es una pregunta difícil a nivel de lo Yo psicológico. creo que uno no termina de conocerse a sí mismo y uno siempre está aprendiendo, pero lo que sí te puedo decir a los 67 años y haber vivido muchas cosas, lástima que cuando las viví no tenía estas informaciones, aunque siempre estuve motivado, que ahorita estoy en paz conmigo mismo y no juzgo, Muy bien. que ya bastante, y Claro, acepto las cosas. eso. Pero todavía me molesto, todavía me enrollo, por supuesto, pero sí hay un cambio en mí en el sentido de que estoy más en paz, estoy como agradecido con la vida, con Dios. Uno nunca se siente completo y uno nunca se siente que, ay, sí, ya llegué, ya crecí. No,
Uno, hasta cuando te mueres, está aprendiendo qué es la muerte. Uno siempre está aprendiendo. Pero sí te puedo decir que sí, ha habido un cambio en mí y me ha dado una estructura más potente como terapeuta para ayudar a las personas. La gente me dice que solamente hablando conmigo ya se sienten mejor. Bueno, eso lo tengo yo desde que tengo 6 años. Que mi mamá dice, usted debería ser psicólogo. Tenía Sí. razón. Sí, 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 sí. Y es que encima, claro, dicen que conocerse a uno mismo realmente es como despertar el conocimiento de lo que uno está cultivando a lo largo de los años, ¿no? Básicamente. Claro, claro. Es que, mira, la vida es hermosa y todo lo que te ocurre es importante. Y lo importante no es lo que te ocurre, es cómo reaccionas frente a ello. Bueno, eso lo dicen los estoicos. Pero es verdad. Entonces, cuando ocurre una situación dura, no hay que, claro, uno se molesta o se deprime, pero hay que llegar al punto de total sinceridad y conexión con uno mismo ¿qué tengo que aprender de esta situación? O esta Mm. situación o esta persona que vino a enseñarme. Pues no lo dejes pasar. No te quedes con el ayayay. Úsalo como una oportunidad, como una lección que tenga sentido. Por más dolorosa y horrible que sea. Siempre te enseña algo, depende de tu actitud. Ujú. Por más horrible y más actitud y más te enseña. Vale la pena. Una pregunta, Alberto, ¿tú crees que se podría llegar, hay una especie de recetario para poder llegar a conocerse a lo mismo? Porque, por ejemplo, en el libro en otra de las obras que tienes aquí, Los Pergaminos Ocultos, Uf, pues haces una un novela. paralelismo entre una historia que escribes frente a lo que sería en este caso el conocimiento de la propia persona, ¿no? O sea, es una travesía bien larga, evidentemente, ¿no? Pero no existe un recetario como tal para decir, sigo estos pasos y al final puedo llegar a conocerme a mí mismo. ¿Cómo lo ves tú eso? Oye tu corazón y Mm, sigue tu corazón. Lo que decía Don Juan en la enseñanza de Don Juan. Toma el camino que tenga corazón para ti. No ujú, se me ocurre decir otra cosa porque acuérdate que es muy difícil diferenciar cuando es ego y cuando somos nosotros en nuestro yo interior. Porque el ego se disfraza, es muy astuto. Pero sí, tampoco hay que pensar que el ego, hay que matar al ego. No, necesitamos el ego. Hay un ego positivo, que es el que nos hace levantarnos en la mañana, bañarnos, afeitarnos, vestirnos, desayunar e ir al trabajo o a estudiar o lo que sea. Y hay un ego negativo que es yo soy el mejor, el que te da orgullo, que es una persona orgullosa, malagradecida, que usa a las personas. Ese es el negativo. Entonces una persona sin ego, Jung lo decía, es estructura yoica. Forma parte de que tengas estructura yoica. Y si una persona no tiene estructura yoica, es vacío. claro. Igual que la sombra, no puedes negarla, tienes que abrazarla. Por lo que decía él, lo que persiste, persiste. Entonces, no quiero que persista, entonces abrázala, acéptala, intégrala, la sombra, lo que no quieres ver de ti mismo. Fácil de Evidentemente. decir, ¿verdad? Pero ¿realmente siempre está relacionado con el narcisismo en este caso? ¿O ¿Con el realmente qué? también existe con el narcisismo? Eh, El yo mismo, el yo soy el mejor, yo soy el... sí, bueno, hay rasgos narcisistas, por supuesto. Porque, por ejemplo, sí que es verdad que algunos lectores, algunos escritores también nos comentan que esa estructura perjudicada no solamente está ubicada en el narcisismo, sino en el sobrepensar algo. Es decir, está la parte del que se cree mucho y está la otra parte del que no se cree nada y tiene un ego bastante negativo, en el sentido de muy bajo, un pesimismo en este caso, concretamente. Y el sobrepensar algo que al final no va a suceder, pues también le autodestruye básicamente el raciocinio, el Oye, qué corazón interesante completamente. esta conversación contigo. Mira, te voy a decir algo. Yo te lo digo por experiencia. Y yo lo hago, eso se llama deflexión. Cuando yo estoy asustado, deflectar es tapar una emoción con otra. Entonces, cuando yo tengo miedo, soy agresivo. De eso me he dado cuenta. Porque uno tiene mucho miedo de demostrarse vulnerable. Y el ego te dice, no pueden ver que eres débil o vulnerable o frágil. Entonces uno se arma de todos los recursos.
Y generalmente cuando una persona tiene el ego muy hinchado, que es como tú dices, un narcisista, pregúntate de qué carece. O si es agresivo conmigo, qué parte de mí le da miedo. Porque en el fondo todos somos iguales. Sí. Son mecanismos de defensa. Entonces una persona, un jefe que se la da gran cosa, ¿cuál es su carencia? ¿Qué quiere demostrar? ¿Cuál es su vacío? ¿Cuál es su necesidad? Me arma un escándalo porque hice mal un trabajo y se pasó. ¿De cuál parte de mí le da miedo? O reconoce en él, de mí, de esto que está pasando. Por eso que lo que yo digo, ser un guerrero de luz, significa estar consciente 360 grados, las 24 horas del día, menos cuando duerme, por favor. Porque por todos lados siempre la vida te está retando y te está enseñando, y las personas acuden a tu vida justamente para enseñarte. Parejas, amigos, jefes, profesores, compañeros de trabajo, etcétera. Entonces eso que hablas es importante porque ahorita se habla mucho, aquí en Suiza la gente habla mucho del perverso narcisista. Y yo en el acto lo que pienso que es un perverso, bueno, claro, sé lo que es un perverso narcisista, pero mi análisis de las personas que son clasificadas como perversos narcisistas, que es una persona perversa, es maléfica, no tiene moral, no tiene ética y narcisista. Ok, el fin justifica los medios. Lo importante es que yo me salga con la mía y que me tengan miedo y que me respeten. Eso me está hablando de frente de carencias de esa persona. Y de los vampiros genéricos, que es otro libro que estoy haciendo, los vampiros energéticos, que tenemos que cuidarnos siempre porque hasta nosotros podemos ser vampiros energéticos sin quererlos y darnos cuenta. Entonces, y hay trabajos para reconocerlos. Entonces, lo que yo digo, hay que cuidar y proteger nuestra alma, estar alerta a las señales. Y generalmente, otro libro más que estoy haciendo, ¿por qué lo sabemos todo en los primeros 2 segundos? No sé si te ha pasado que frente a una situación o una persona que estás conociendo, sientes algo raro al principio, en los primeros 2 segundos, pues el ego empieza a decir, no, vale, no seas mal pensado, pobrecito, dale una oportunidad, no tengas miedo, échale pichón. Y después sale algo malo y tú dices, yo no sabía. Porque el ser no te miente, igual que el cuerpo. Y, y tenemos esa sabiduría interna que en los primeros 2 segundos ya lo sabemos todo. Y cuando entra el ego en el medio, y más un ego narcisista, ahí sí que nos fregamos. Y después queda el yo no sabía. Entonces aprender a oír esa pequeña voz, ¿no? El Pepe Grillo que tenemos Sí, todos. exactamente. Sí, sí, tal cual. De todas maneras, a ver, por ejemplo, ahora comentas eso, por ejemplo, el tema de sobrepensar alguna cuestión, algún hecho que puede llegar a suceder mañana, por ejemplo, pero que al final llega mañana y no sucede. Eso, es decir, por intentar ser perfecto cada día, como decía Kant, ante tu personalidad, de tal manera que sea universal, ¿no? Pues en Claro. ese sentido hay muchas personas que quieren perfeccionarse siempre, a diario. Entonces, eh, sobrepiensan un montón de situaciones que pueden llegar a suceder mañana, pero no llegan a suceder. Pero ya, Claro, ya se eso ha es típico del ser perjudicado. humano, que Claro, pensábamos siempre lo peor y no sucede. Entonces nos preocupamos por lo que no teníamos que preocuparnos. claro, entonces eso. Estamos condicionados así. Yo creo que eso es genético y cultural y generacional y la culpa judío-cristiana de repente, no sé, pero es como, wow, es verdad, a veces uno piensa mucho algo y se preocupa y resulta que no tenía sentido que te preocupara porque no pasó, eran puros constructos tuyos y tu miedo, pero no confundir el miedo bueno del miedo, igual que el ego. Existe el miedo bueno, que es el paralizante, y el miedo que te protege. Mm. Igual que el silencio. Es diferente un silencio impuesto que un silencio escogido. Es polaridad. En la vida todo es polaridad. Tú decides. Y esto, por ejemplo, lo mencionas tú en esta hora de aquí, que mencionas la meditación es una huida, o sea, la espiritualidad como refugio. ¿Tú crees que que la espiritualidad podría llegar a ser un refugio para cada persona? Depende. Cuando Mira, hablan de, cuando eso es importante, muy importante lo que estás diciendo y qué bueno que tenemos esta conversación.
Sí, ¿Tú te acuerdas cuando surgió la nueva era? Y los gurúes. sí. Ahí hubo mucho peligro y eso hizo mucho daño porque hubo muchas personas que eran unos estafadores y la gente usaba una falsa imagen de te deseo paz y amor, que el amor esté contigo, namaste, no sé qué, y usaban la meditación como escape. Yo te lo digo por experiencia, yo viví en Venezuela años y estaba rodeado de, allá estudié Reiki y todo, y yo le huyo ahora a las personas que se visten de blanco y me dicen que la paz esté contigo, namaste. Yo salgo corriendo, porque esos son los peores, porque es una falsa espiritualidad. Yo soy muy duro hablando, pero bueno, este, porque claro, la meditación puede ser también usada como mecanismo de huida. Y esa no es la idea. La idea de la meditación es centrarte y beneficiarte. Pero hay gente que usa la espiritualidad como huida. Es como los fanáticos religiosos que tú, ay, me perdonan, pero que yo tengo una lengua. Eh, yo tengo una amiga que tengo muchas peleas con ella, porque ella es cristiana y todo es la Biblia y todo es Jesús. Entonces yo le digo, y tú me vas a decir que lo que tengo que hacer es rezar la Biblia y seguir los consejos de Jesús ahorita, en este año 2026, con los rollos que tengo teniendo. Hay que usar Jesús y leer la Biblia como referencia y como fortaleza, pero es que, no, es que tú pierdes tiempo hablando de espiritualidad, tienes que hablar de Jesús. Falso. Si bien es cierto que Jesús fue un gran maestro y la Biblia es un libro que puede ser un libro terapéutico, uno no puede conformarse con eso, quedarse ahí. Ella todo lo toma con Jesús y la Biblia. Es fanática y eso a mí me molesta, porque eso es un mecanismo de huida. Eso es ser un poco como el avestruz que esconde la cabeza bajo la tierra para no enterarse. Ya te repito, yo prefiero una verdad amarga que una mentira dulce. Tal cual, exactamente. Así duela. Yo Ujú. prefiero esa verdad. Otra pregunta que quería hacer también, Alberto, Me que... disculpan si herí sentimientos, esa no es la idea. No, no, eso no, no, eso no, por supuesto, es que eso Yo soy no... así, yo soy Claro. intenso. Una pregunta, Alberto, que es que yo, por Dime. ejemplo, estoy viendo muchos libros así de autoayuda y demás, y de hecho, últimamente se han publicado bastantes. Hay una estadística bastante grande aquí en Europa, y bueno, en Estados Unidos más todavía con el tema del post-COVID, ahora con lo que está viendo también, ¿no? Sí, Eh, ¿Tú crees que igualmente. claro, los autores que están escribiendo ello, ¿vale? A lo mejor no un porcentaje alto, pero escribir aquello les sirve como autoterapia para poder refugiarse, igual que comentabas tú, en la espiritualidad, pues ellos se refugian en la escritura de ese libro, que al final, después de comentarse y demás, ¿no? Al final acaban aliviando esa necesidad que al final acaban publicándolo como un libro de autoayuda para los demás. ¿Tú Qué crees que puede ser interesante, fíjate. un Yo ahorita refugio? acabo, ese también lo vamos a que ahorita, se llama Escribir para Entender. Ujú. Y tiene que ver con eso. Va para Los Ángeles también, para la Feria de Los Ángeles. Eh, Primero, y eso se sabe, escribir es un proceso terapéutico sanador. Porque tú cuando escribes al nivel de neurociencia, pones tus palabras en escritura. Entonces se coordina cerebro, acción manual, ojo, visión. Entonces se vuelve más fuerte la conexión y se abren otras partes del cerebro. Es más neurociencia. Leer es muy bueno también, pero si además de leer, que a nivel de neurociencia es excelente, en vez de los audiolibros, que bueno, no está mal, pero mejor es leer. Mejor Eh, leer. eh, si tú logras también escribir, wow. Entonces, por ejemplo, mmm, yo sigo mucho a Greg Braden, que es Ah, americano. sí. Él es un físico que trabajaba en la NASA y ahorita desde hace años escribe libros maravillosos de espiritualidad, de culturas antiguas. Yo me identifico mucho con él. Greg Braden, se lo recomiendo. Mm. Greg Braden, en español. Y también Marianne Williamson, también es muy buena. Y como eso hay muchos más, pero hay que escogerlos porque Claro. no todos, o sea, yo, yo en Greg Braden
Oye, cómo me gustaría conocerlo en persona y preguntarle, pero bueno, imagínate. Otro también que es muy bueno es el que escribió, ay, ¿cómo es que se llama? El que escribió el, el poder del aquí y el ahora, Edgar Tolle. Tú ves lo que vivió él para llegar a ese estado y dices, hizo cortocircuito. Se le cayó la máscara, estaba harto de usar máscara en un parque, dejó todo y de repente ¡pluc! Y Ya. sintió como que se despertó. Entonces me parece excelente. Además que él usa mucho el silencio. No sé si has tenido la oportunidad de ver sus conferencias y él habla bajito, se queda callado un rato. Él maneja muy bien el silencio porque el silencio también es una respuesta. Y la más No hacer, profunda. no hacer nada también es hacer algo. Todo depende de la forma en que lo hagas Mm. y de la intención. El silencio acalla a los que gritan más. Por Exactamente. ejemplo. Entonces, una Entonces hay discusión. personas que dicen, el que cayó otorga. Te quedas en silencio. No caigas en su provocación. Eso es un vampiro energético. ¿No lo has oído? Que cuando te callas te dicen, el que cayó otorga. Quédate en silencio, no caigas en su provocación. Pues no, lo estás volviendo loco. Tal cual, tal cual. Es que además, hoy en día, es que cuanto más gritas, pues más. Eso forma parte de aprender a cuidar eso forma parte de aprender a cuidar tu alma, a proteger tu alma. Es Y el trabajo diario. has mencionado que tienes nuevos proyectos, entonces, para poder mostrar tanto en la feria de aquí de Los Ángeles, ¿no? Ah, Sí, para la Feria de Los Ángeles voy a llevar 4 libros. ujú. Uno es Máscaras, otro es El peligro de amar, otro es De regreso a casa y a ti mismo. Y el cuarto es Escribir para entender. Y ya para diciembre pienso sacar la novela de los manuscritos ocultos, que eso es, wow, 50 capítulos, más como 500 y pico de páginas, pero interesantísimo porque hay un tema que siempre me ha apasionado, que es Egipto faraónico, Ah, y la arqueología, y la magia. ujú. Entonces justamente trata de todo eso, Wow. pero es un libro que de principio a fin, porque te narra, no quiero adelantarles mucho todavía, pero trata de cómo hace 3000 años un sacerdote y una sacerdotisa que viven ocultos en un templo, a los cuales los faraones, cuando los sacerdotes y las sacerdotisas de los templos no lograban con sus hechizos lo que él quería, acudían a ellos, que eran los más poderosos. Y ellos crearon un conjuro que era prohibido, que los terminó por destruirlos, porque no pudieron manejarlo. Entonces, es un libro que habla sobre un arqueólogo que descubre eso y se aterra cuando ve, y después empiezan a ocurrir, desde el momento que abre el manuscrito, se libera esa energía y empiezan a ocurrir cosas en el mundo, la gente hace lo que no quiere, lo maté y no quería, y cosas así, hasta que por fin él logra como neutralizar eso, ¿no? Ujú. Porque Wow. él fue responsable, sin Ujú. querer. Por supuesto, es que tiene que ser, y claro, vas a tener que documentarte mucho para poder realizar ese libro como tal, ¿no? O sea, hay un Bueno, montón yo de leo información. muchísimo bibliografía, porque yo todo lo analizo mucho, lo investigo mucho antes con bibliografía, con Mm, biografía, con claro. historia. Ujú. No es que lo saco debajo de la manga, no. No, 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 claro, evidentemente. Si tiene que ser un buen libro, un bestseller, tiene que ser al 100% exacto, tiene que ser todo. Si no, no lo hagas, claro. Clarísimo, evidentemente. Y encima, Es que a veces yo digo no la sé. vida es muy corta y el día es muy corto, 24 horas. No, el día debería tener 72 horas. Yo no debería vivir 1000 años, porque hay tantas cosas que hacer Claro, que justamente. yo digo, no, no da tiempo, pero no importa, se sigue. Te sigue, justamente, eso es. Dejando, dejando un legado y dejando semillas, se espera. Claro que deja las semillas. De hecho, con lo que tienes escrito, buah, o sea, un referente. Suele ser un referente siempre este tipo de escritos porque al final, pues hay gente que lo acaba leyendo, acaba entendiendo, acaba, en este caso, realizando este caso transmisión del mismo mensaje y al final, pues todos entramos en esa dinámica de conocernos, tal, y de entender cómo ha pensado el Sí, otro.
Bueno, disculpa que te interrumpe. Yo lo tenía apartado un tiempo, pero a través de un amigo me convenció y voy en octubre en Almeida, voy a dar un curso un fin de semana del el 20, ¿qué? El 28 y 29, el 26, es un sábado y domingo. Es el último fin de semana de octubre en Almería, que va a tratar justamente sobre entrar en contacto contigo ¿No? y usar tu cuerpo como herramienta de medición. Yendo adentro primero, después en contacto con una persona y después en conjunto con el grupo, para que crees esa conexión contigo. Muy bueno, sí, sí, sí. Porque quiero empezar a dar, y es España definitivamente, porque, ok, lo puedo dar en Suiza, en Estados Unidos, en otros países de Europa, pero no sé por qué a mí me llama tanto la atención España. Me encanta España. Me encantaría vivir en España. En, en Valencia, me encanta Valencia. Bueno, paella valenciana, buah, de lujo. Es la primera comida que tienes que ir allí. Cuando vayas a Valencia, la primera comida. Así La que. paella, he ido como 3 veces y la paella valenciana de frutos de mar, oh, por Dios, es la mejor. Me encanta. El flamenco, me encanta. Bueno, son los orígenes españoles también. Bueno, Alberto, nos estamos acercando al final de la entrevista. Cuéntanos acerca de un último mensaje que nos quieres comunicar al público que nos escucha y sobre todo a las personas que te van a escuchar también en la feria internacional que vamos a realizar este 28 de mayo. Un mensaje así que quieras comunicarnos, transmitirnos, que englobe las ideas que nos estás compartiendo. Adelante. Gracias. Ok, a todos aquellos que están viendo este programa lo van a ver. Yo primero les agradezco y le agradezco a la vida la oportunidad de poder entrar en contacto con ustedes. Y mi mensaje es que se pongan ustedes siempre en primer lugar y no se crean que lo que vemos es lo único real, porque a menudo es importante que estemos, para eso es la parte de coherencia y conciencia, de estar despiertos. Y así como yo escribo, hay muchos que están escribiendo ahorita, pues están como dándose cuenta, ¿no? La humanidad va hacia algo que no sabemos qué es y es desconexión total. Y eso es importantísimo, no desconectarse. Entonces, por favor, hagan lo necesario, sean valientes, no le tengan miedo. Yo sé que da miedo, yo sé que no es fácil, pero poco a poco dense el permiso para estar con ustedes mismos, para regresar a ustedes mismos y a pensar por ustedes mismos y cuestionarse las cosas. Eso es lo importante, que darle un sentido a tu vida, pero a tu vida como ser individual, sin dejar la parte colectiva y familiar, por supuesto, pero pensar que nacemos solos y morimos solos. Y yo creo en Dios. Y yo me imagino que cuando yo llegue a no sé dónde y me pregunte Dios, ¿fuiste feliz con tu vida? ¡Wow! La Ya. idea es sentirme satisfecho. Porque llegar allá y decirle, no, entonces, me dice, entonces no valió la pena, no aprendiste nada. No, más Claro. bien, no sé si me explico. Sí, sí. Ese es el mensaje que quiero mandar, que tu vida valga la pena, este, siempre y cuando no le hagas daño a los demás y te hagas daño a ti mismo, por supuesto. Pero Sí, Alberto, entonces estábamos hablando acerca de lo que sería un pequeño consejo que podrías darnos al término de lo que sería la entrevista a todos aquellos lectores y escritores que están empezando, porque hay muchos que nos siguen que están empezando a escribir y quieren conocer la experiencia de aquel que ya ha publicado varios libros, aquel que ha comentado a sus seguidores y demás cientos de comentarios acerca de lo que sería concretamente este tema de la psicología, la terapia y demás. Y el recorrido que, por supuesto, pues nos ha gustado mucho escucharte, que has estado realizando a lo largo de tantos libros que has escrito. Cuéntanos, entonces. bueno, primero le voy a hablar a los escritores. Sigan, porque todos tenemos historias que contar y la idea es ser parte de la solución, no del problema. ¿Y cómo somos parte de la solución? Ayudando a las personas y una de las formas es escribir. Eh, y a las personas que quieren empezar a escribir, mucho cuidado con eso que se llama el síndrome del impostor.
Los pintores tienen el síndrome de la lona vacía, los escritores tenemos el síndrome de la hoja en blanco, que es el ego que nos dice, no, tú no sirves, no hagas eso, no pierdas tu tiempo. Hay que seguir, hay que superar el impostor, el miedo al impostor, que todos tenemos el síndrome del impostor. Y para las personas, los invito a que escriban también, por supuesto, pero si no quieren escribir, que siempre sientan que la idea, estamos aquí para aprender y para crecer y para ser mejores personas en todos los sentidos. Y cuando una situación no cumpla, no nos haga sentir bien, lo que hablamos antes, síntomas, depresión, el cuerpo, que te sientes apático, que no se... Párale, hazle caso a eso, oye tu corazón. Y si hay que tomar decisiones, tómalas por más dolorosas que sean, pero piénsalas bien primero. Y que el saludo que les mando a todos, bueno, que Dios los bendiga a todos y los proteja, que tengan una bella vida, que no pierdan su tiempo en cosas que no valgan la pena, sean selectivos, cuiden su alma, sean selectivos con las personas que tratan, con los sitios donde van, las películas que ven, la música que oyen, los libros que leen, cuiden su alma. Y muy importante, el silencio. El silencio. Es un arma potente. Muchas gracias, Alberto, de verdad. Es todo un honor poder conocer estas sabias palabras que has comentado, aludiendo también a tu último libro nos has mostrado varias veces. La verdad es que se agradece muchísimo, sobre todo aquí, que inclusive que podemos escucharte desde Escritores Sin Fronteras y, por supuesto, pues nada, darte a conocer y por supuesto, desde nuestro equipo, agradecerte tu tiempo y el compartirnos tu experiencia, que ha sido no solamente honorable, sino muy agradecida, concretamente. Ok, gracias, Ken. Muy agradecido. Un abrazo. Un Saludos a abrazo. todos. Saludos. Ok, igual. En una ciudad donde cada paso cuenta una historia, existe un lugar donde las palabras nunca mueren. Madrid, tierra de gigantes. De sueños escritos por manos eternas, como Miguel de Cervantes y Lope de Vega, sus voces aún resuenan. En cada calle, en cada verso. Y ahora es tu turno. Este 27 y 28 de mayo, las historias cruzan fronteras y se encuentran en Librería Códice. No es solo un evento, es un llamado. Encuentro de escritores sin fronteras. Madrid te está esperando.